Bienvenido, bienvenida a su programa Pasión por su Verdad podcast. En esta oportunidad quiero traer una enseñanza que se titula Recuerda la señal de tu llamamiento. Recuerda la señal de tu llamamiento. A manera de introducción quiero decir que cuando Dios llama a una persona al Santo Evangelio, lo hace a través de una señal o un episodio, también conocido como una señal. En estos 15 minutos que tengo para desarrollar este tema, quiero que veamos dos ejemplos en la Escritura. Un ejemplo será el rey Saúl y otro ejemplo será el rey David. Toma tu Biblia y anda conmigo a Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 9 y 10. Vamos a leer. Toma tu Biblia y leemos. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, esto está hablando del rey Saúl, antes que sea rey, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí una compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vemos que la señal del llamamiento de Saúl fue que él, no es, a pesar de que no estaba entre los profetas, dice que comenzó a profetizar en compañía de la escuela de profetas que sabemos en la escritura que tenía el profeta Samuel. Luego, Saúl comienza a perseguir a David, se aparta de Dios, ya comienza a tener signos de esquizofrenia y Saúl llega al límite donde Jehová le había mandado a que él destruya a un grupo de cananeos y que no deje a nada, que destruya la ciudad, hasta los animales. Pero dice que Saúl peca contra el Señor y Dios le da una segunda oportunidad para esto. ¿Cómo lo hace? Lo enfrenta con su llamamiento o con su episodio que tuvo al ser llamado por Dios. Y leemos en Primera de Samuel, capítulo 19, verso 21. Vamos a leer varias escrituras y vamos a desempacar esto de la señal del llamamiento. Dice Primera de Samuel 19, versículo 21 en adelante. Cuando lo supo Saúl, esto aludiendo a de que andaba persiguiendo ya a David por el desierto, dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Esto dándole la señal de que cuando él fue llamado y para que vuelva al redil, le hizo profetizar a los emisarios. Y Saúl volvió a enviar otros mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. Ramá era el lugar donde vivía el profeta Samuel. Él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? O sea, a pesar de su falta, a pesar de su locura que estaba teniendo en ese momento, Dios lo enfrenta con su llamamiento para ver si Saúl cambiaba su actitud y pedía perdón por lo que estaba haciendo y tal vez Dios lo iba a perdonar. Ahora, en Primera de Samuel 19 vemos este episodio. Ahora, Dios enfrenta a Saúl con la señal de su llamamiento para hacerlo recapacitar, pero lamentablemente él no sabe interpretar las señales ni entiende la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una persona que estaba conectada con el Espíritu de Jehová, él se hubiese dado cuenta y hubiese dicho, claro, cuando Jehová me llamó, yo no estaba entre los profetas, pero aquella vez, en ese episodio, él me hizo profetizar. Pero la escritura no nos revela de que él haya cambiado su actitud, sino que siguió con la misma actitud
que tenía antes de pasar por este segundo episodio. Ahora, ¿cuáles fueron las causales de la caída de Saúl? En 1 Samuel 13:8 leemos, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le había dicho, espérame 7 días en otro episodio para que yo haga la ofrenda, el holocausto, porque Samuel era el profeta, era juez y sacerdote. Y recordemos que el único que podía hacer los sacrificios era el sacerdote. Pero, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, se le comenzaban a ir los soldados. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él, siendo el rey y no el sacerdote. Ahora, ¿cuáles fueron los? Voy a tocar 4 puntos de las causales de su caída de Saúl. Uno fue la fama, porque se quiso ser famoso delante de sus soldados. Dos, fue la impulsividad, porque no tuvo la capacidad de esperar en Dios y esperar hasta que venga el profeta Samuel. Tres, tuvo poco carácter porque sucumbió ante la presión de sus soldados. Y cuatro, perdón, tuvo poco temor de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la ley de Moisés que el rey no podía efectuar los sacrificios, sino que solamente esa actividad santa la podía desarrollar el sacerdote. O sea, no tuvo temor de Dios. Ahora, cuando él fue enfrentado con su llamamiento, que cuál fue la manera en que Dios lo enfrentó, fue hacerlo profetizar cuando él andaba buscando a David y a Samuel. Pero él no interpretó esas señales ni se dio cuenta de lo que Dios le estaba tratando de decir. Ahora, vamos a ver el segundo caso. Obviamente en la escritura hay más casos, pero en este corto episodio solamente voy a tomar dos. El segundo caso es David, al que él andaba persiguiendo. Obviamente vamos a tomar este episodio de cuando David ya era rey. Pero Dios llama a David para ser el rey de Israel. ¿Cuándo lo llamó? Cuando él andaba cuidando las ovejas. Miren, tomen en cuenta. Quiero que vean estos conceptos. Saúl, profetizar. El llamamiento fue la señal o el episodio de profetizar. Cuando pecó, fue confrontado con la misma señal o el mismo episodio de profetizar. Saúl no se dio cuenta y continuó por su mismo camino. Ahora veamos a David. Dios llama a David para ser rey de Israel cuando él cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Tomen ahí atención a esta señal que nos está dando la escritura, oveja. Saúl, profetizar, David, oveja. Recordemos que antes se le había dicho a David, ¿qué se le había dicho? En Primera de Crónicas, tomen sus Biblias y vayamos al capítulo 17, versículo 7 en adelante. Dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a tus enemigos delante de ti, y te haré gran hombre, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Ahí tenemos su señal del llamamiento, que es la oveja. Él andaba detrás de las ovejas de su padre Isaí, y ahí Jehová lo llamó para ser príncipe sobre su pueblo Israel. Ahora, al igual que Saúl, David cae en pecado. Esto lo vemos en 2 Samuel, capítulo 11, que dice de la siguiente forma. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era su sobrino y el líder de su ejército. Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam,
mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahora, ¿cuáles son, al igual que Saúl, las causales de la caída de David? Vamos a ver dos causales, que son las más importantes. Número uno, que no estaba donde se debe. Él no estaba donde se debe. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, versículo 2, dice, segunda de Samuel 11, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y él no salió a la guerra, sino que envió a Joab. Por lo tanto, él donde debía estar peleando las batallas de Jehová. Dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, no estaba en el lugar que designado por Jehová donde él debía estar. Número dos, causales de David, de su caída, ociosidad. Dice en segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, no estaba haciendo nada, estaba de ocioso. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, estaba perdiendo el tiempo, no estaba haciendo nada productivo. Ahora, cuando David cae en pecado, Dios también, al igual que Saúl, Dios en su misericordia a través del profeta Natán enfrenta a David con su llamado y dice de la siguiente forma, Jehová envió a Natán y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Ahí aparece de nuevo la figura de la oveja o la corderita. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos conjuntamente, comiendo de su bocado y viviendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal es digno de muerte y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué le dijo ahora al profeta? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero al contrario de Saúl, ahora yo no estoy leyendo, sino que estoy diciendo que, pero al contrario de Saúl, David se humilla delante de Dios y pide misericordia. ¿Por qué? Porque entendió el mensaje. Antes de ser rey, él andaba detrás de las ovejas de su padre. Y es interesante de que el ejemplo, ¿por qué el profeta Natán no le dijo, había un hombre que tenía una vaca o un caballo, sino que le dice una oveja o una corderita? ¿Por qué? Porque le estaba enfrentando el día de su llamamiento de David. David sí entendió esto, lo entendió y se humilló. Y dice en el capítulo 12, versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Luego David, en otros escritos, que son los salmos, en el Salmo 51 sigue hablando de este episodio y comenta lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. O sea, David seguía pidiéndole misericordia a Dios. Esa es la diferencia entre la actitud de Saúl y la actitud de David. Ahora, conclusión a este breve pensamiento. Nosotros, ¿qué actitud vamos a asumir cuando cometamos un error o una falta? Porque la escritura aquí nos enseña que hay dos caminos. El camino de Saúl, seguir con nuestra soberbia, o cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos un error, hacer lo que hizo David. Yo te dejo este pensamiento y cada uno hace la introspección en su vida y se da cuenta de qué tipo de actitud hemos estado tomando, si la actitud de David o la actitud de Saúl. Esto es Pasión por su Verdad podcast y espero que esto haya sido de bendición para su vida. Y que Dios los bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el